Hola a todos, esto es Filosofía para la Libertad. El capitalismo vive de la innovación constante y por ello del cambio incesante, como señalaba Marx. El socialismo de la regimentación y el estancamiento. Como todas las utopías, concibe a la sociedad como una organización y a la vida humana como geometrizable y carcelaria o militar. ¿Quién dijo esto? El sociólogo argentino Rubén Héctor Zorrilla, quien nació en Ciudadela, provincia de Buenos Aires, el 11 de septiembre de 1927 y falleció el 29 de mayo de 2011 a los 83 años. El sábado pasado hubiera cumplido 94 años. De él dijo el destacado pensador José Venegas: Rubén Zorrilla, uno de los intelectuales más importantes y más desconocidos de la Argentina. No es fácil ser inteligente de verdad en el país en el que el tuerto es rey. Rubén Zorrilla tiene una obra rica, polifacética. En 1984 publicó Origen y formación de la sociedad moderna, un enfoque sociológico, texto que se reeditó en 1988 y en 1997, con otro título, Historia Social de Occidente. Luego dedicó un libro a su especialidad, Principios y Leyes de la Sociología, que consideraba fundamental en su obra. En el año 2000 publicó La Sociedad del Mal, Complejidad y Capitalismo, pivoteando en estos dos conceptos que son claves en su teoría. En el 2001 publica Mercado y Utopía, Notas a Marx, donde hace un concienzudo análisis de los 3 tomos de la obra magna de Marx, criticándolos con un lenguaje que, sin dejar de ser técnico, puede ser entendido por cualquiera. Ya en 2005 publicó el que iba a ser su último libro en vida como sociólogo, Sociedad de Alta Complejidad, Capitalismo y Socialismo, analizando estos dos sistemas, estas dos formas de vida, estas dos filosofías, dejando en claro la superioridad no solo material, sino también moral y espiritual del capitalismo, que nos da las mejores condiciones posibles para desarrollarnos con libertad individual y condenando al socialismo como una verdadera usina de atraso, miseria y terror. Hay una obra póstuma que culminó entre los años 2010 y 2011, donde estudia a fondo el fenómeno del imperialismo y cuyo título es Origen y significado del imperialismo. La tesis central es que el último imperialismo fue el de la Unión Soviética, el imperialismo comunista, y niega, a contramano de lo que dice el lugar común, que Estados Unidos sea un imperialismo. Los fundamentos se despliegan en más de 450 páginas. Bajo su lupa caen verdaderas vacas sagradas del marxismo, como Lenin, Rosa Luxemburgo, Bukharin, Hilferdin, Hobson y hasta el popular marxista británico Eric Hobsbawm, muy leído y publicitado en Argentina. Por pedido del autor, que era consciente de su próxima muerte, tuve el honor de encargarme de completar las citas, tipeando el original y dando forma al texto. Esta original obra va a ser publicada próximamente por el Grupo Unión. También se apasionó por la historia argentina. Temas como el caudillismo o el pensamiento de Mayo fueron protagonistas de libros como Extracción social de los caudillos, Cambio social y población en el pensamiento de Mayo o Estructura social y caudillismo. En 1994 publicó El fenómeno Menem. Sabemos que la obra de gobierno de Menem divide aguas entre liberales, como ocurrió en su momento y sigue ocurriendo. También el sindicalismo fue un tema que lo atrajo. Tiene textos que hoy los especialistas reconocen como clásicos: Estructura y dinámica del sindicalismo argentino, Intelectuales y sindicatos, Líderes del poder sindical y el liderazgo sindical argentino. Pero no solo eso, Rubén Zorrilla también era un poeta, una persona sensible, lo cual desmiente el cliché de que los liberales somos personas insensibles a los grandes temas propios de la condición humana. Así, el amor, el tiempo, el olvido, el sufrimiento, el deseo, la piedad y otras cuestiones que se suelen abordar poéticamente desfilan en sus libros, desde el primero, Arenario, en 1965, pasando por De la piedad y del olvido, de 1993,
hasta el último que publicó en 2006, Poemas para pensar en ti mismo. Mencioné solo 3 de los textos poéticos porque tiene muchos más. En su labor intelectual hay que destacar la polémica que sostuvo con Gregorio Weinberg en los años 1978 y 79, durante 4 números de la revista Vigencia. Weinberg era muy crítico con Occidente y Zorrilla, aceptando algunas mejoras posibles en Occidente, nos llamaba a valorarlo justamente para conservar los derechos humanos elementales que tanto costaron, como la libertad individual, la igualdad ante la ley y la defensa del Estado de Derecho, que incluye obviamente a la propiedad privada. Sabía muy bien que como toda conquista, todo esto puede perderse. De esta batalla cultural, una de las tantas que dio, rescato estas reflexiones. Escribió Zorrilla: ¿deberemos aceptar, en mérito a un pluralismo irrestricto, que las mujeres occidentales acaten valores tales como la prohibición de concurrir a bares, cines y teatros y de transitar por las calles sin llevar un velo en el rostro, tal como ocurre en extensas regiones de Asia y África? ¿O por el contrario, será la cultura que posee esos valores la que deberá cambiar, con peligro naturalmente de perder su identidad? Fíjense que identidad Zorrilla la escribió entre comillas, porque sabemos que tanto a nivel individual como grupal, la identidad es una cuestión muy dinámica. Y seguía diciendo Zorrilla: lo mismo se podría decir de los derechos de los trabajadores, de la participación política, de la libertad de expresión. Frente a estas consideraciones, sentenciaba Zorrilla, me declaro culpable de una objeción evidente. Soy un occidental y por eso pienso así. No es posible aceptar, entonces, un pluralismo indiscriminado, el que además será imposible. Evaluando lo que hoy pasa en Afganistán con los talibanes y en otros lugares del mundo, vemos lo vigente de estas líneas escritas ya hace muchos años. Otra muestra de coraje intelectual la dio cuando escribió en La Sociedad del Mal. En la Argentina hubo filósofos que concurrían con frecuencia a la Unión Soviética y que cuando regresaban de su viaje daban elogiosas conferencias acerca de los beneficios científicos del socialismo de Estado, pero nunca mencionaban los millones de esclavos del archipiélago Gulag. No obstante, en 1982 se convirtieron en líderes teóricos de los derechos humanos, lo que sin duda es meritorio, pero contradictorio, ética y lógicamente. Como es notorio, por desgracia, de alguna manera, esto sigue muy vigente en nuestro país. Y no puedo dejar de mencionar su amor por la Argentina, por su patria. En un fragmento de una charla dada en 2007, que está subida en este mismo canal, sostuvo: libertad, libertad, libertad. Esa es la teoría, lo dice el himno argentino. Sabía perfectamente que la tradición liberal había forjado el pensamiento de muchos de nuestros próceres y nos instaba a adherir al valor de la libertad, que nos forjó como nación y nos llevó a la prosperidad a fines del siglo XIX. Nuestro propio himno nos recuerda esta verdad y nos da la base teórica para que salgamos de este pobre presente. Para los interesados en conocer algo más de la obra de Zorrilla, pueden visitar la página de Facebook Ideas Liberales, difusión de la obra del sociólogo Rubén Héctor Zorrilla, que desde el año 2012 difunde la obra de este pensador. Finalmente, los invito cordialmente a leer los libros de Zorrilla. Se van a encontrar con un pensador riguroso pero entretenido, con tesis originales transmitidas con un lenguaje colorido y coloquial. Él siempre decía que sus notas eran de oro. Como Borges, se enorgullecía más de lo que había leído que de lo que había escrito. Me permito agregar que no solo sus notas, sino sus textos, sus hipótesis y conclusiones son de oro y permiten entender mejor el mundo actual, permiten entender mejor el impacto y las resistencias que genera el capitalismo y la sociedad de alta complejidad que campea en los países más prósperos y libres. Si bien algunos de sus libros merecieron premios y menciones, en vida no tuvo mucho reconocimiento, situación que lamentablemente permanece, aún entre muchos liberales. En este 2021, muchos temas claves del ideario liberal han sido puestos en agenda gracias a la acción corajuda de muchos liberales como Milei, Esper, Agustín Echevarne y muchos otros. Estos liberales
continúan la obra de otros que años atrás eran voces en el desierto, y creo que es una excelente idea leer los libros de Rubén Zorrilla, que era uno de ellos y uno muy destacado. Porque Rubén Zorrilla fue sociólogo, poeta, investigador, periodista, docente y traductor. Y a pesar de no ser convocado por los grandes medios de comunicación y vivir en otra época, creo que es una excelente idea leer otra vez los libros de Rubén Zorrilla para quienes los han leído y para los que no, iniciarse en una experiencia que seguramente no los va a defraudar. Soy Jorge Mercado, esto fue Filosofía para la Libertad. Muchas gracias y hasta la próxima.